En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse en esta hora y vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para aprender, hermanos, la palabra del Señor. Y estamos ya casi llegando al final de nuestro estudio. Nos queda ya una semana más de nuestro estudio titulado Evangelismo Personal. ¿Por qué debemos nosotros tocar estos temas y por qué debemos de enseñar sobre el evangelismo personal? Porque, en primer lugar, es un mandamiento que encontramos en la palabra del Señor. Es un mandamiento y encontramos de que a nadie se le encargó el mensaje de la palabra de la reconciliación o el mensaje de la salvación, sino a la iglesia. Primeramente, se le encargó al pueblo de Israel. Lo dice Romanos capítulo 3, el versículo 1. En adelante dice que a ellos se les confió la palabra del Señor. Romanos 3, 1 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? 2, mucho, en todas maneras. Y aclara: primero, ciertamente que les ha sido confiada, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Está hablando del pueblo de Israel. A ellos se les confió la palabra. A ellos se les confió la palabra. Pero sabemos la historia de que ellos no la supieron administrar. Y dice el versículo 3, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dice la palabra en el 4, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aleluya. Entonces la palabra de Dios fue confiada, fue entregada en manos de un pueblo. Pero como sabemos, el pueblo le fue infiel a Dios, pero la infidelidad del pueblo no hizo nula la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios permanece viva, fiel, infalible, gloria al Señor. Y ahora en nuestro tiempo, entonces, Dios a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación, o el evangelio, como se nos ha enseñado. Por lo que el apóstol Pablo dice en Romanos, en el capítulo 1 y en el versículo 2, en el versículo 16, después de haber experimentado el poder de la transformación que hay en la predicación del evangelio. Dice él entonces, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que prestarle atención al verbo creer, porque el evangelio es poderoso y puede salvar a cualquier persona, pero esta persona tiene que creer al evangelio.
Por eso nosotros encontramos o tenemos muchas experiencias en personas que les hemos enseñado, les hemos predicado el evangelio y han como aparentemente prestado atención, pero no se convierten, ¿verdad? Hay una multitud de personas que ha escuchado el evangelio, pero no se convierten. ¿Por qué no se convierten? Porque no creen, no hay fe para creer al evangelio. Aleluya. Y la Biblia dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Por qué? Por fe, versículo 17, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Ahora bien, hemos aprendido que nuestro deber es proclamar este evangelio glorioso de la salvación. Que nuestro deber es llevar las buenas nuevas de la salvación. Que nuestro deber es presentar a Jesucristo como el autor de la salvación, como el que murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Ese es nuestro deber, ese es nuestro trabajo como iglesia. Aleluya. Y permitir que el mensaje, que es la palabra de Dios, haga la obra en el interior de los que la escuchan, de los que la reciben. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermanos, la palabra de Dios debe de ser predicada, debe de ser llevada, debe de ser compartida con todos aquellos que tengamos la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Porque usted y yo sabemos de que en África hay mucha necesidad. Porque África, por mencionar un país, África tiene mucha incredulidad, hay mucha santería, mucho espiritismo, mucha brujería, mucha hechicería. O por qué no más cerca, Haití. Y por eso la gente vive como vive, porque está muy alejada de Dios. Pero hay mucha necesidad por allá, pero muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros aquí, no podemos ir hasta allá, ¿verdad que no? No podemos porque tenemos una familia. Económicamente no podemos viajar, ir a predicar y volver, ¿verdad que no? Pero entonces, ¿qué hace la iglesia en estos casos? Ora al Señor, ora al dueño de la mies. ¿Para qué? Para que envíe obreros a la mies. Aleluya. Entonces yo hago la obra de evangelista de una u otra manera, orando para que Dios envíe a alguien, y Dios siempre va a tener a alguien para enviarlo. Entonces yo no dejo de orar, pero luego yo me acuerdo, digo, pero al que el Señor va a enviar, Él necesita también para comer, necesita para vestirse, necesita para viajar. Entonces, ¿qué hago yo? Aparto una ofrenda especialmente para las misiones. Amén. Y si usted ve en nuestros sobrecitos, ahí tenemos esa casilla donde dice ofrenda misionera. Entonces esa ofrenda no le damos ningún uso en esta congregación ni en la nación, sino que esa ofrenda la separamos completamente para enviarla según los misioneros que tenemos en los diferentes países. En este momento tenemos en México, tenemos en Belice, en Australia, en Nueva Zelanda, y estamos a punto de enviar otro misionero en estos días. Están en el proceso, esperando sus documentos para poder viajar legalmente, no con una visa de trabajo, sino ya con una residencia, ya que ese país da la oportunidad que salgan de este país ya con residencia y puedan trabajar. Gloria al Señor. Entonces este misionero no se va solo.
Lleva a su esposa, lleva a sus hijos. ¿Y quiénes lo van a empezar a sostener? La iglesia. Nosotros no podemos ir, pero nuestro dinero puede llegar allá para que se predique el evangelio en esos lugares. Y nuestras oraciones por ellos no llegan allá, esos llegan al trono de la gracia, para que el autor de la salvación derrame gracia para salvar en esos lugares, derrame arrepentimiento en los corazones de las personas para que se conviertan a Cristo. Aleluya. Por eso, hermanos, es importante que nosotros enseñemos sobre de esto, el evangelismo, porque qué bueno y qué bonito yo haber alcanzado mi salvación, qué bueno que ya yo la tengo asegurada. Pero si algo no debe de tener la iglesia es egoísmo, ¿verdad? La iglesia no debe de ser egoísta, la iglesia debe de ser dadivosa. Gloria al Señor, pues la palabra dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Alabanzas al Señor. Ahora bien, hay impedimentos en la vida del creyente por lo que no ejerce este deber que Dios le ha dado. Y uno de esos impedimentos es la vergüenza. La vergüenza, hermanos, es de los seres humanos. Gloria al Señor. ¿Quiénes fueron los primeros que sintieron vergüenza? Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Sintieron vergüenza. Aleluya. Y la vergüenza en el cristiano es un arma muy poderosa para cerrar la boca y seguir siendo cristianos y seguir llenándonos de las bendiciones de Dios, pero no hablamos, no compartimos, no testificamos. Y Dios quiere que nosotros rompamos con esa vergüenza, que la destruyamos. Porque la vergüenza es esa timidez que uno siente, es ese temor que uno siente, es el miedo a la crítica que le van a hacer, ¿verdad? Porque uno como ser humano, su mente trabaja con anticipación, ¿verdad que sí? Usted ni siquiera ha abierto la boca y ya su mente ya le dijo un montón de cosas que uno ya empieza a temblar. Del miedo, de la vergüenza, de la pena. No ha dicho nada y ya se puso rojito, ¿no? ¿Sí? Porque uno siente como que algo va a pasar. Entonces, ¿qué hace uno? Uno evita. Mejor uno evita hablar. O más bien uno se vuelve, evade, ¿no? La pregunta, la plática. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido esta oportunidad. Hemos tenido la oportunidad de decir algo y no lo dijimos. Por lo mismo, por la vergüenza. Y a veces también la vergüenza tiene que ver con nuestro testimonio. Hemos cometido errores. Y los errores también son de seres humanos. Y los errores también son de los cristianos. Porque aún todavía no hemos sido glorificados, ¿verdad que no? Aún los cristianos cometemos errores. No somos practicantes del pecado, que es una cosa diferente. Pero cometemos errores. Y por los errores que hemos cometido tenemos esa pena, esa vergüenza o ese miedo que nos vayan a señalar. Pero ¿cómo estoy hablando de evangelio? Y mire, y esa es un arma muy poderosa. ¿Para qué? Para cerrar mi boca. ¿Verdad? Para cerrar mi boca.
Además, el apóstol Pablo nos da un consejo. Y él le dice a la iglesia, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Es cuando alguien lo quiera señalar, dígale, mire, es que yo no le estoy vendiendo mi imagen. Yo no le estoy ofreciendo mi vida. Le estoy presentando al perfecto, a Jesús, al autor de la vida, al autor de la salvación. Yo le estoy presentando a Él. Yo no le estoy pidiendo que me vea a mí. Yo le pido que lo vea a Él. Y si usted lo ve a Él, cuando me mire a mí, ya no me va a criticar, sino me va a ver con ojos de misericordia. Aleluya. Porque es así, hermanos. La gente quiere verlo a uno primero. Y nosotros tenemos el deber de guiarlos a Jesucristo. Guiarlos a Él. Que la gente aprenda a levantar sus ojos y ver al autor de la salvación. Aleluya. Pero aunque hay muchos que no abren su boca para divulgar esta salvación tan grande, esto precioso que nos ha encomendado el Señor Jesucristo, me llama la atención las palabras del Señor Jesús en Lucas, en el capítulo 19, Lucas 19, específicamente en el versículo 40, que es una respuesta a lo que unos fariseos le piden a Jesús. Y es de que Jesús está entrando a Jerusalén. Conocemos lo que le llaman la entrada triunfal, donde el pueblo, al ver que Jesucristo viene montado en ese pollino, en ese asno, dice la Biblia que ponían sus mantos en el camino para que él pasara, y el que no tenía un manto arrancaba pencas o hojas de palmas y las ponían en el camino para que el rey pasara. Pero eso no era todo. Lo más interesante era lo que la multitud decía y hacía. Gloria al Señor. Y dice la Biblia en el versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, ¿qué dice? Gozándose. ¿Qué hacían? Comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Dónde lo hacían? ¿En el templo? Ahí está el punto. ¿Aquí en el templo? Levantamos las manos, adoramos y glorificamos a Dios con toda nuestra fuerza, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos con libertad y por qué lo hacemos con tranquilidad? Porque aquí estamos nosotros solos. Amén. Y nosotros estamos aquí, hermanitos. No hay nada raro, no hay nada extraño. Si yo adoro a Dios, no me van a criticar. Nadie me va a decir, ¿y usted por qué hace palmas? ¿Y usted por qué levanta las manos? ¿Y usted por qué cierra los ojos? ¿Y usted por qué llora? Nadie me va a decir aquí esto. Pero vaya y hágalo en la calle. Hágalo en la calle. Glorifique a Dios en la calle. Es lo que estaban haciendo ellos. ¿Sí? Entonces, como ellos estaban haciendo esto, dice la palabra de Dios, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo
y gloria en las alturas. Todo bonito hasta ahí. Pero luego aparecen los críticos. Luego aparecen a los que no les gusta el alboroto, la bulla. ¿Sí? Y dice el versículo 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro. ¿Qué le pidieron al maestro? Reprende a quienes, a tus discípulos. Miren lo que pidieron ellos. ¿Y qué de malo estaban haciendo los discípulos? Nada. Ellos simplemente, públicamente, estaban adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo estaban adorando a Él. Lo reconocieron, lo recibieron como el Rey de Salem, como el Rey de paz. Por eso dicen paz en los cielos. Aleluya. Pero los fariseos no estaban contentos. Y les dijo: Jesucristo, os digo que si estos callaran, las piedras hablarían. Aleluya. Las piedras clamarían, porque esa multitud elevaba una voz, un clamor. Era una adoración al aire libre, donde ellos no lo hacían así calladito, bajito, sino que ellos gritaban. Y cuando uno está gozoso, cuando uno está, voy a usar la palabra, emocionado, porque ver las maravillas y los milagros que Jesús estaba haciendo ahí, no me diga que la gente se queda: wow, hizo un milagro. No, algo pasa. Uno recibe un milagro, hermanos, y eso es un motivo ¿de qué? De gozo, de alegría. Hay algo dentro del ser que no lo deja uno tranquilo, y uno ríe, uno hasta, no ha visto la gente, hasta brinca. ¿Sí o no? Brinca y grita. ¿Por qué? Porque eso que tiene ahí no lo puede contener. Y esa gente lo venía haciendo por toda la calle para entrar a Jerusalén. Ahora Jesucristo les dijo estas palabras: si ellos callaran, las piedras clamarían. ¿Sabe, hermano? Yo pensaba en esto. Si la iglesia calla, porque ella es la que tiene que hablar. Si la iglesia calla, Dios va a hacer que las piedras hablen. Va a hacer que las personas que no creemos nosotros que Dios puede usar, las va a empezar a usar. Pero la palabra de Dios no va a quedar oculta. La palabra de Dios no va a quedar sin que se predique. Siempre Dios se va a proveer de quien lo haga. Aleluya. Y nosotros no le vamos a dar ese gusto a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros lo vamos a hacer. Nosotros lo vamos a hacer. Porque esto sí es verdad. Si no lo hacemos nosotros, Dios va a levantar otros. Dios va a levantar otros. Y cuando Dios levante a otros, no se ponga celoso. No se ponga enojado. ¿Sabe por qué? Israel le pasó eso. Ellos se enojaron. Ellos están celosos. Porque ahora mismo son más los millones de cristianos que creen en Jesucristo, el pueblo, que el pueblo judío. Somos más. Aunque Dios no lo ha abandonado en su totalidad. Porque cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces Dios se volverá a su pueblo Israel. Porque irrevocables son los dones de Dios para con su pueblo Israel. Es su pueblo. Gloria al Señor. Y nosotros debemos de orar por Israel siempre. Debemos de orar por esa nación. Porque por esa nación vino mi Salvador Jesucristo. Mi Salvador es judío. Mi Salvador. Aleluya. Por eso la Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Y eso es innegable. Gloria al Señor.
Ahora bien, nosotros debemos de hablar, hermanos, porque Jesús lo dice, si nosotros no hablamos, las piedras van a clamar. El que menos usted se imagine va a hacer la voluntad de Dios. Además, Dios tiene una creación que habla por él. Allá en el Salmo 19, versículo 1, dice la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aleluya. Si nosotros callamos, ¿quiénes hablarán? Clamarán las piedras. Pero ya la Biblia con anterioridad está diciendo que hay una creación que habla. Porque usted me va a decir, pero pastor, una piedra hablando. Pues sí, una piedra. Dios puede hizo hablar a un burro. ¿Se acuerdan ustedes del profeta necio que no quería obedecer a Dios? Y el burro vio la visión, y el profeta, que era el hombre de Dios, no pudo ver la visión, y el burro, que era un animal, vio la visión y tuvo miedo, se detuvo y no quiso pasar, y el profeta le empieza a dar palo, y Dios le da el idioma hebreo al burro, y le empezó a hablar en hebreo el burro al profeta. Así es de que si hace hablar a un burro, puede hacer hablar las piedras, y la creación misma habla. Hermanos, lo que pasa es que nosotros no entendemos con exactitud, claridad el lenguaje de la creación. Pero la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos están diciéndonos lo glorioso y grande que es nuestro Dios. Aleluya. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, cuando vemos el firmamento, sabemos, el hombre por naturaleza sabe que detrás de esa creación hay un creador. Hay un creador. Aleluya. Y el apóstol Pablo afirma esto en Romanos, en el capítulo 1, el versículo 19 al 20, dice el apóstol Pablo: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quién le está predicando a los hombres ahí? La creación misma. Yo le pregunto una cosa en esta mañana: ¿será que el hombre no sabe esto? ¿O es verdad lo que dice el Salmo? El Salmo dice el necio en su corazón: no hay Dios. Yo le creo al Salmo. Ajá. Porque el hombre dice no, sabiendo que es sí, que es verdad. El hombre niega a Dios, pero en su corazón sabe que Dios existe. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas incomprensibles, hay cosas inexplicables que el hombre se pone a pensar y a razonar, y cuando razona, él concluye diciendo: definitivamente hay alguien detrás de todo eso. Y ese alguien tiene nombre.
Ese alguien se llama Jesucristo. Porque Él con el poder de su palabra creó los cielos y la tierra, y todo lo creado subsiste por el poder de su palabra, porque Él la sustenta. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Así es de que la palabra de Dios dice que lo invisible de Dios, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visibles desde la creación del mundo. Aquí hay algo importantísimo. No dice que esto trae confusión. Esto trae entendimiento. ¿Cómo dice la palabra? Siendo entendidas. Es decir, todo ser humano puede entender esto. Todo ser humano puede razonar sobre esto. Gloria al Señor. Pero ¿qué es lo que pasa con el necio? Dice no. Dice no. Por ahí le pusieron ateo, porque dice que no cree en Dios. Y claramente se le ha oído en sus conversaciones mencionar a Dios sin que él se dé cuenta. Inconscientemente lo menciona. Si usted no cree en algo, usted ni siquiera lo menciona. Es más, lo borra de su disco duro, ¿verdad? Todos tenemos un disco que ese nunca se llena. Mira qué maravilloso es Dios. Nunca se llena. Dicen los expertos, no sé, pero me parece que es como el 30% que usamos del cerebro los seres humanos. Eso es lo que dicen los de la ciencia, de la biología. Mire, algo tan chiquito, le cabe tanta información. Y para meter toda la información que usted tiene en su cerebro se necesitan muchas computadoras, muchos aparatos grandes, muchos discos duros. Solamente lo complejo que es el cerebro y su funcionamiento hace pensar a los científicos. Es increíble. Hablar de las neuronas del cerebro, cómo se comunican inalámbricamente. Por eso hay partes del cerebro que no pueden tocarlo. No pueden ellos meter un bisturí, no pueden tocar, porque si tocan dañan el cerebro completamente. Ellos tienen unas partecitas por ahí cerquita que ellos pueden hacer algo. Por eso mucha gente le da un tumorcito que no son los tumores son chiquitos, pero está en una parte del cerebro donde ellos no pueden tocar. Esa gente tiene que morir por ese tumor. No lo podemos operar. No se puede meter la mano ahí. Porque si metemos la mano ahí dañamos todo. Y eso los pone a ellos a pensar. Algo tan maravilloso, algo tan grande. Aleluya. Por eso la Biblia tiene muchísima razón donde dice que son entendidas por medio de las cosas hechas. Gloria al Señor. Porque el ser humano fue hecho también. El ser humano es hecho por la mano de Dios. Ahora bien, dice, de modo que no tienen excusa, ningún ser humano tendrá excusa delante de Dios. Bien, pastor. Entonces, ¿para qué predicarles ya? Pues porque ya la creación. Pues fíjese que el Señor quiso que nosotros lo hiciéramos. Él tiene su creación, Él tiene todo el resto. Todo lo que existe dice que lo hizo para Él, y cada uno tiene su función. De los vientos habla, que son sus ministros. Habla de la lluvia, habla de la nieve. Cada cosa creada hace una función para servir a Dios. Pero nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para servirle a Él. Nosotros fuimos tomados en cuenta para salvar a las personas. Gloria al Señor. ¿Cómo nosotros participamos de esta salvación? Llevando el mensaje. Llevamos el mensaje. Y al llevar el mensaje,
Yo soy partícipe, y eso es lo que dice el apóstol Pablo, que soy partícipe del evangelio. Gloria al Señor. Pero si yo hago la obra, si yo hago la labor que el Señor me ha pedido, gloria a Dios, pero de todos modos, si yo no lo hago, Dios tiene quien lo haga. Y para terminar, el Salmo 98, 7 y 9 habla de su creación y dice la palabra de Dios: brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los ríos batan las manos. Si tú no quieres batir las manos para alabar a Dios, ¿quiénes lo hacen? Los ríos. Los montes todos hagan ¿qué? Regocijo delante de quién? Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Él va a hacer lo suyo de todos modos. Dios lo va a hacer. Y si nosotros no le recibimos, si nosotros no le glorificamos, si nosotros no imitamos a este pueblo que iba delante del rey, alabándolo, adorándolo, diciendo maravillas de él, las piedras lo harán. Amén. Hermanos, y si Jesús lo dijo, eso es algo que no lo podemos cambiar. Por eso tu alabanza es muy personal hacia Dios. Tu adoración es muy personal hacia Dios. Que si el de lado no está adorando, no me importa, yo voy a adorar porque yo vine a adorar a Dios. Yo vine a darle mi alabanza a Dios. Yo vine por mi bendición. Yo vine a este lugar porque yo amo al Señor, porque estoy necesitado de Él. Yo vine porque yo sé que Él me ha llamado con llamamiento santo. Alabanzas al nombre de Jesús. Así es, hermanos, de que esta salvación tan grande no debemos de descuidarla, sino que debemos de cuidarla. Dice la palabra que debemos de ocuparnos de esta salvación tan grande. Hebreos capítulo 1, capítulo 2. Aleluya. Y se puede ir poniendo en pie para que estire las piernas. Gloria al Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? ¿Con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Gloria al Señor. El Señor es bueno. Y el Señor no solo te ha salvado, sino que te ha dado la oportunidad que seas partícipe de esta salvación tan grande, compartiendo con otros. Que nada ni nadie cierre tu boca. Si hay timidez, si hay vergüenza, si hay temor, si hay cualquier cosa que te quiera impedir testificar de Cristo, dice Hebreos capítulo 12 y versículo 1.
Y vamos a hacer esto esta noche. Por tanto, todos, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice la Biblia? Despojémonos de todo peso y del pecado que asedia. El pecado asedia, no estás en pecado, pero el pecado asedia. Y entonces no te deja avanzar. Y el peso puede ser la vergüenza, la timidez, puede ser el miedo, puede ser el temor, puede ser el qué van a decir, puede ser los errores que cometiste, tu vida pasada. Porque a veces nosotros pensamos en lo que vivimos antes. Ay, esa gente me conoce, yo era, ya usted sabe lo que era. Y entonces dice, no, a este no le digo nada porque... Y resulta que Dios te lo está poniendo ahí para que le hables. Especialmente porque conoció tu vida pasada, para que le testifiques que ahora tú no eres esa persona, sino que hay uno que transformó tu vida. Aleluya. Esta tarde podemos despojarnos de ese peso. Nos podemos quitar la vergüenza en esta tarde. Nos podemos, hermanos, quitar el miedo. Nos podemos quitar todas esas cosas que evitan. Gloria al Señor. Porque dice 2 de Corintios de que si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, si no hablamos nosotros el evangelio de Jesucristo, se van a perder. Y el versículo 4 dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos podemos dar el lujo de que la gente esté muriendo sin Dios y sin esperanza, de que la gente ande vagando en este mundo sin esperanza, teniendo nosotros la esperanza, teniendo nosotros la palabra de la reconciliación. Si tú eres iglesia, tú tienes el deber de compartir este evangelio glorioso. No te preocupes por la crítica que van a hacerte. Preocúpate más bien que no lo estás haciendo, porque la gente nos va a criticar de todos modos. Jesucristo preparó a sus discípulos en Mateo capítulo 5, en el versículo 10 en adelante, me parece. Y con esto sí cerramos, hermanos. Gloria al Señor. Y dice en el versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por causa de quién? De la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan que toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero ¿qué dice Jesús? Eres bienaventurado. Jesús no dijo que no iban a hablar mal de nosotros. Jesús dice: eres bienaventurado. Vosotros sois bienaventurados. Gloria al nombre de Jesús. El 12 concluyo con esto: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, no en la tierra, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora pregunto: cuando usted no va a trabajar en la semana, ¿le pagan el fin de semana? No, ¿verdad que no? Entonces está hablando de un galardón aquí. Está hablando, un galardón es un pago. Entonces, para recibir ese galardón, ¿qué debemos de hacer, iglesia? Debemos de trabajar. Claro, debemos de trabajar. Empecemos a trabajar.
Hagámoslo. Y los que lo están haciendo, síganlo haciendo. Háganlo con amor, háganlo con compasión. Gloria al Señor, porque cuando Jesucristo vio a las multitudes dispersas, las vio como ovejas que no tienen pastor. Y es ahí donde Él dice: rogad al dueño de la mies que envíe. ¿Sí? Que envíe. Entonces, en lugar de decirle: Señor, envía, le voy a decir: heme aquí, envíame a mí. Y no tan lejos, ahí mismo en tu vecindad, ahí mismo en el edificio donde vives, ahí mismo, con los que conoces, puedes empezar a compartir este evangelio glorioso. Y entonces la planilla allá en los cielos, porque allá hay una planilla, hay libros. La Biblia dice que hay libros donde se está anotando el trabajo de cada uno, porque según la obra de cada uno, dice, así será recompensado. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a decirle al Señor: Señor, aquí estoy yo. Quiero hacer el trabajo, quiero hacer tu voluntad. Dígale al Señor: Señor, gracias por haberme confiado la palabra de la reconciliación. Señor, si otros te fallaron, yo no te quiero fallar. Yo quiero hacer la obra del evangelista. Yo quiero llevar esta buena noticia a los necesitados. Amado Jesús, te doy gracias en esta hermosa tarde. Te doy gracias, Señor, por tu palabra que me ha exhortado en esta tarde, que me ha, Señor, iluminado el entendimiento. Queremos cumplir con este gran mandamiento, Señor, de ir y predicar el evangelio a toda criatura, de dar testimonio de tus prodigios, de dar testimonio de tu obra, Señor Jesucristo. Aleluya. En esta hermosa tarde, Señor, todo tu pueblo está aquí presente, Señor, haciendo este voto, haciendo este pacto contigo, Señor, de no callar, sino de abrir nuestros labios, de no callar, sino de proclamar este evangelio glorioso, este evangelio de la paz, este evangelio de la salvación, este evangelio, aleluya, de la vida eterna. Te damos gracias, Jesús de la gloria. Te damos gracias, Señor.